Doctor Santiago Rojas, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy contento de compartir esto, que es un trabajo que lleva muchos años en elaboración, que está guardado, por decirlo así, para que salga a la luz en el 2022, pero les voy a dar un anticipo. Es un Muchas gracias. trabajo. ¿De dónde nace esta historia? Bueno, yo trabajo con esencias de flores desde que las conocí en la década de los 80, las utilizo, las valoro. He preparado flores en el sentido de colocar, la terapia se hace a través de colocar unas flores, unos capullos en el agua y dejar que ellas impregnen esa información. Si uno mira la historia de Bach, el final de sus días y mucho tiempo, digamos, desde esa década en que desde el año 30 hasta el 36, cuando él ya trabajaba y había creado la terapia floral, él hablaba mucho de la relación con los astros, con el cosmos. Yo desde la década del 90 empecé a tratar de acercarme a esos momentos cósmicos. Doctor Santiago, active un momentico su micrófono, por favor. Sí, me lo bajaste, pero ya aquí estoy otra vez. Sí, ya. Listo, volvemos. Entonces, hace muchos años me interesó el hecho de poder captar esos momentos, ese tiempo y ese espacio unido. Y fue un ejercicio de muchos intentos, de muchos ires y venires, de acercarme también, además, por una dinámica que es muy particular. Es que los momentos de eclipse me generaban a mí mucha preocupación, porque había visto que cuando se tapaban las luminarias, el sol y la luna, pues terminaba bueno, en ciertos momentos históricos de mi vida, los eclipses cuando me tocan aspectos de mi carta natal, de mi momento de nacimiento, me generaban afectaciones de salud y ya había visto con esos ciclos de 18, 19 años cómo me enfermaba cada vez que pasaba esto. Entonces iba a haber un eclipse en el 2019, en julio, y decidí que en lugar de esconderme porque no me podía ir a otro planeta, entonces tenía que afrontarlo y vivirlo y empezar a darme cuenta qué podía hacer. Y entonces dije, bueno, pues voy a estar allí los 14 días entre como estamos ahora y por eso escogí esta charla en este momento, porque estamos en un periodo entre un eclipse de luna y un eclipse de sol. El eclipse de luna fue en la semana pasada, hace 8 días, y en 8 días va a ser el eclipse de sol. En esos 14 días yo me dediqué, en eso fue para el 2 de julio del 2019, en esa época, a estar todo el día atento a lo que sentía, a lo que pensaba, a lo que vivía, para ver si podía aprender algo de eso que estaba ocurriendo. Y fue muy interesante porque todo eso a través de estar atento, de darme cuenta de algo, de estudiar, de leer, de meditar, de reflexionar, de ver como una rendija por donde uno podía acercarse a esto. Les voy a contar este viaje, este sueño de muchos años que me dieron un regalo que fue tener tiempo suficiente en la pandemia para estar todo un año preparando todos los momentos desde la geometría. Vamos a empezar este viaje y se los cuento. Al final hay preguntas, lo que ustedes quieran. Bienvenidas todas las preguntas, todos los comentarios, las dudas, porque esto es un viaje al interior del cosmos y esta frase es importante, que habita en cada ser. Nosotros somos polvo de estrellas caminando, decía Carl Sagan, en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras está toda la presencia del cosmos. Hay una sola entidad que está en los confines del universo y en cada uno de nosotros. Poder resonar esta condición interna con esa condición externa ha sido una realización de miles de seres. Poderlo plasmar en algún líquido y dejar conservado como una fotografía hoy, ese es como el trabajo que les quiero contar. Quiero hablarles de unos principios muy generales, pero esenciales para esta práctica. El tiempo y el espacio, como llamamos la conferencia, esencias de tiempo y espacio, yo ahora lo traduzco a ritmos y ciclos, te explico por qué. El tiempo y el espacio no son absolutos, son estirables, hoy lo sabemos perfectamente, dependen del punto de vista del observador, dependen entonces de muchos factores. No son algo estático, sólido y rígido. Todo está interconectado, porque hay una sola vida en todo el cosmos que todo lo interpenetra. Esto es muy importante, es la misma, y esto lo sabe la física moderna, que todo está hecho de una sola realidad esencial que está presente en todo. Si miráramos un átomo,
veríamos que el 99% de ese átomo es una realidad, un espacio, que es el mismo, o sea que no es materia, ni siquiera, aunque estamos hablando de la unidad de la materia, que es el átomo, que está obviamente con unidades más pequeñas, que son las partículas subatómicas, pero también si miramos el cosmos pasa lo mismo. Miremos ese pequeño espacio que llamamos átomo y miremoslo en grande como un sistema solar y lo vemos lo mismo, un centro que se mueve alrededor unos electrones. Eso es lo que funciona, esa misma realidad está en todo y está interpenetrando la materia y todo lo que existe. Y aquí viene la interpretación de ese tiempo y en espacio en ciclos, todo tiene ciclos, como las mareas, con un flujo y un reflujo. Cada parte, además de ese ciclo, resuena con un ritmo interior, o sea, yo tengo mi ritmo, el ritmo de mi pensamiento, de mi respiración, de mi ciclicidad, por ejemplo, en las mujeres con su ciclo biológico menstrual. Y también hay unos ritmos mayores y unos ciclos mayores. Y yo estoy viviendo permanentemente eso, el ciclo de la luna de 29 días, el ciclo del sol. Hay muchos ciclos. Y hay ciclos muy bien definidos por la vida. Por ejemplo, un ciclo del sol de un año, un ciclo de la luna de 29 días aproximadamente. El ciclo y el ritmo mayor determinan o condicionan el menor. Eso es súper sencillo. O sea, el ciclo circadiano hace que yo tenga un ritmo de vida determinado por ese ciclo. Igual que el ciclo lunar hace que se determine una condición en la mujer. Y hay una clave en la creación o en la manifestación, que es primero está el sonido, lo dice en la Biblia, en el principio el verbo, y el verbo se encarnó, eso lo dice en San Juan. Lo dicen todos los libros de la India, pero también lo dice la ciencia, esa huella del movimiento creador que genera esa expresión lumínica que vibra y se manifiesta en forma. Y todo eso es una cascada de la manifestación. Entonces, jugar con esas condiciones permite todo esto. Pero tal vez la clave de todo este principio esencial es esta quinta, que es la que definitivamente más dificultad nos cuesta. Me costó a mí 30 años hacerlo. Y creo que aún estoy aprendiendo a hacerlo, y es si esta pequeña parte se abre al todo, el todo se integra en la parte. Y esto es tan sencillo como lo que voy a explicar de una manera diferente con la respiración. Cuando yo respiro, me abro al aire y el aire se hace parte de mí, así de sencillo. Entonces, poder abrirme a eso que está en el cosmos, como tan sencillo como respirar, es lo que permite que eso pueda quedar en algún lugar. Veamos esto. Esto es muy sencillo. Si miramos aquí es Venus y la Tierra, el Sol. Esto es obviamente un diagrama, pero si lo miráramos en un ciclo de Venus y de la Tierra girando, veríamos que hay geometría. La geometría es la que le da estructura a todo. Yo he sido pues un fan de la geometría, he estado todo el tiempo estudiando geometría, sintiendo, reconociendo patrones. La geometría lo que nos marca son patrones de ritmos y de ciclos y frecuencias. Si miráramos entonces, esta es la figura que formaría la Tierra con Venus en un ciclo de 5 años y 8 años que terminaría formando esto. Es para decir que siempre se mantiene un ritmo y un ciclo como lo que ocurre en los átomos. Miren esto tan bonito, si miráramos a un lado, estamos viendo el movimiento del Sol con todos los planetas alrededor, y cuando miramos la órbita de 8 órbitas de la Tierra, de 7 órbitas de Marte y Venus, de Saturno y Júpiter, van formando siempre figuras geométricas. Esto es de astronomía, solo que si lo miráramos no en un instante, que no nos damos cuenta de su movimiento, sino en un ciclo, veríamos que esos ciclos, entonces hay ciclos de 8 años entre estos planetas, de 7 de años para cada uno de los planetas, porque obviamente este es un año de la Tierra con Venus, pero aquí es de Marte con Venus, que son diferentes. Entonces, lo que es interesante es que en los ciclos se renuevan las cosas. Cada primavera vuelven y florecen las plantas, cada otoño se caen, cada invierno, bueno, lo que ustedes conocen, cada día es una nueva oportunidad. Cuando uno empieza a darse cuenta de esa ritmicidad y ciclicidad, de esas expansiones y contracciones y todo, uno sabe que uno puede en un ciclo recrear otros ciclos que ya se están dando y adecuarlos al ritmo que uno tiene. Veamos esta fotografía, por ejemplo, tomada en el mismo sitio. Ustedes ven que es el mismo lugar. Está el momento del solsticio, esto es en diciembre 21, y luego empieza, en el mismo momento, la hora, pero de un día diferente, y se va viendo cómo va cambiando, enero, febrero, luego viene el equinoccio,
luego viene abril, mayo, viene el otro solsticio de junio. Y ustedes ven, aquí está, aquí empezó en el solsticio, aquí llegó al solsticio, obviamente, ese ciclo volvió al mismo lugar. Y ustedes dirán, bueno, el sol no se movió. Sí, el sol se movió, estaba moviendo, pero la Tierra, como estaba generando un nuevo ciclo, un nuevo movimiento, un nuevo ritmo, perdón, se estuvo adecuando y generó este movimiento. La Tierra es la que hace que veamos esta fotografía diferente, pero es desde nuestra perspectiva que importa, porque a mí lo que me importa es con mi ritmo, cómo influye el ciclo. Entonces la relación entre ese ciclo y ese ritmo va a determinar algo. Voy a parar a ese lugar. Si yo tomara una fotografía del Sol en un mismo sitio durante 365 días, no siempre va a haber sol, porque a veces está nublado, entonces no siempre se va a ver, pero la figura que terminaría siendo es esto. Esta figura que simboliza un infinito es un ciclo de un año. Es esto lo que llamamos nosotros entonces una lemniscata o un analema. Si miramos las fechas, tienen que ver con fechas muy bien definidas y estas son fotografías, obviamente aquí está punteada simplemente, pero esto está muy bien documentado y es lo que tomaría el sol, así como les mostramos en la otra, cómo se desvía en una forma simplemente mes a mes, pero si ya lo tomáramos día a día, al final tendríamos esto y aquí estaría el solsticio de verano, aproximadamente hacia el 21, depende de cada año, eso corre un poquito porque las fechas humanas están basadas, son muy rígidas, pero se van adaptando. Recordemos que son 365 días y un cuarto. Y aquí estaría el de 21 de diciembre, aproximadamente 22, depende de cada año, como les digo. Y estaríamos haciendo cada año este ciclo. Entonces, tomé un ciclo de un año y empecé a cortar el cosmos basado en un año, en todos los momentos en que se podían generar en un año, que ese ciclo se reproduce infinidad de veces, y dije, bueno, a tomar una fotografía del cosmos, pero no fotografías de estas, sino llevarlo a como preparaban las esencias de flores y que eso quede plasmado en el agua. También hay que decir que ocurre la contraparte lunar. Esto ocurre en 29 días, también produce esta figura que es un analema. Por supuesto, aquí ustedes van viendo que la luna se va desapareciendo, no se ve, aquí ya no se ve. Esto hay que tomarlo con una diferencia de 51 minutos. Esto no los he hecho yo, son fotografías que existen. Esto obviamente sobra decir que es un montaje, pero la fotografía es real, solo que es un montaje sobre 29 días del ciclo. Entonces, con esa idea y basado en geometría, dije, voy a construir como un lugar para poder recibir esto. Esto es en el sitio donde yo vivo. Está a 3050 metros en un paralelo, o sea, en el meridiano casi grado 5, que es muy importante esa altura, en una montaña con un lugar muy grande, y construí aquí un pentágono con unas características específicas de medidas para que tuviera una resonancia. El pentágono tiene una característica muy importante, eso no voy a entrar en detalle, si los preguntan hablaré de cada cosa más, pero con algunas proporciones específicas basadas en geometría sagrada, y dije, voy a construir como algo que pueda hacer que eso se pueda llegar a bajar. Entonces lo alineé a un grado específico con el sol, encontramos el sitio, el eje, bien. Tuve la oportunidad además de recibir unos regalos muy especiales de un jaguar de 2 cabezas, de un chamán del Putumayo antes de morir. Me lo entregó con geometría, empecé a buscar alinear con principios y todo, de ir buscando, y durante varios meses empecé a hacer esto, buscando día tras día qué pasaba y cómo podría hacer que esas coordenadas las iba moviendo. Cada día le iba moviendo, como el sol se va desde el punto de vista de la Tierra es la que se mueve, pero va cambiando en 360 grados, pues lo iba moviendo todos los días, y estaba viendo qué iba ocurriendo, sabiendo que algo llegaba, pero no sabía bien. Y como les digo, 30 años intentando, esto no es la primera vez que lo había intentado, solo que ya le fui mezclando más cosas. Pero para mí el descubrimiento más importante es que esto había que abrirlo al todo, pues ahí estaba la geometría para que llegara y se pudiera producir. Cuando uno se pone a buscar estas cosas, se encuentra que existen dos energías presentes. Una dinámica del propósito, esto es de acuerdo a un plan, un plan de la creación, un plan evolutivo, algo que está predestinado por el cosmos, el cual el humano no puede hacer nada más que abrirse a eso. Y la otra, esta es una dinámica, esta es una energía
de tipo eléctrica, y la magnética o atractiva, que es la que uno puede tener, que es la del anhelo de atraer esos constructores al centro del esfuerzo. Entonces había que tener un anhelo, pero no un deseo. En el deseo siempre hay un egoísmo particular, en el anhelo siempre hay una visión. Es una diferencia muy sutil y que cuesta mucho trabajo entenderla, y de pronto, así como Harry Potter, es una de las frases que yo más me repetí durante muchas semanas, cuando Harry Potter, y esto es solamente un libro, pero es un principio de la magia, le dice a Dumbledore por qué él pudo obtener la piedra filosofal que estaba detrás del espejo de Oset y no lo pudo obtener el profesor Urgi y sobre todo también Dumbledore, que perdón, no lo pudo obtener Voldemort. Entonces dice, aquel que quiera obtenerlo, o sea, está en anhelo, pero no lo quiera para su beneficio, es el que lo va a poder obtener. Y encontrar ese proceso hace que esa dinámica del plan, que está siempre disponible en un eterno presente, pero en un ciclo diferente para obtener, ustedes, la misma energía del sol, pero en la primavera genera algo distinto que en el otoño. Y la misma energía del sol, si estamos de noche, pues estamos para otro lado, no la vemos. Entonces, depende no solo de lo que se está produciendo allá, que es el propósito que se está dando en épocas. Además, la pandemia pues, nos abrió unas posibilidades energéticas muy bellas. ¿Estoy qué, hijo? Y Sí, claro. Usted ahorita me les puede dejar los factos. Sí, mijo. Yo siempre verifico en las noches que los pacos tengan la cortina cerrada. entonces, cuando uno puede abrirse conscientemente a esa condición, así como ahora, por ejemplo, lo más obvio es que uno le diga a la persona que está hablando, hey, cierra el micrófono. Yo me quedo en silencio. Así yo estar atento, las cosas se dan solas, hay momentos para todo. Entonces esa energía magnética de uno colocarse y esperar a ver qué pasaba. Entonces en algunas esperas eran de 2 minutos y en otras eran de 2 o 6 horas, en algunas 8 horas, esperando que se pudiera traer esos constructores al centro del esfuerzo. Porque hay un esfuerzo, hay algo que es un cuello de botella, es un recipiente. Vamos a tomar una fotografía de cuando pase una estrella, pero ¿cuándo es el momento o cuándo es el instante? Bueno, le metimos geometría, le metimos todas las cosas, pero sobre todo atención. Y empezamos a mirar todos estos procesos. Obviamente yo les voy a contar solo como la punta del iceberg de toda esta dinámica de muchas meditaciones, de muchas horas atendiendo, comprendiendo lo que estaba pasando de los ciclos. Y hay 3 leyes espirituales que rigen este proceso. Una tiene que ver con la limitación sintética. Esto está relacionado con la vida del ser que lo habitan. Esto no pretendo explicarlo. Como digo, si alguien le da por preguntar y desarrollamos estas ideas, bienvenido, pero puede llegar a ser más confuso. Hasta ahora sé que es difícil comprender esto, pero es como contarles con la mayor naturalidad. La de interacción vibratoria, o sea, nosotros tenemos una limitación que está basada con la vida. La vida que habita en mí es la misma vida que está en el cosmos, en el sol, en los planetas, en la Tierra y en cada uno de ustedes y en cada manifestación de la vida. Lo que pasa es que está limitada por todas las estructuras que yo tengo, mi limitación del ego, de mi memoria, de mis ambiciones. Pero hay una interacción vibratoria. ¿Por qué? Porque eso que está allá también está aquí. Eso que está aquí también está allá. Esto que está aquí está en el cosmos y está en todos los lugares al mismo tiempo. Y entonces hay que utilizar una conciencia para eso, para que se precipite, para que eso produzca una existencia manifestada. Eso es lo que hace que, explico, una semilla que tiene una limitación de la vida porque está sostenida en un pedacito de una guanábana, que pueda interactuar con la vida, pero a través de que se coloque en la tierra, y eso se llama en la biología quitar la dormancia, aparece una planta y se produce una manifestación. Entonces la semilla está disponible, tengo es que permitir que eso se siembre en el momento que se coloque en el lugar, porque si la siembro de pronto en el invierno o la siembro sobre la madera y no sobre la tierra o lo que sea, depende de la planta obviamente, no se va a producir ese estado. Entonces es ir jugando con estas leyes, porque estas leyes siempre están ahí.
hay que comprenderlas, hay que meditarlas, hay que reflexionarlas, hay que descubrirlas, porque son leyes de la precipitación para la creación de algo, son leyes de la magia. Entonces tuve un amigo que me ayudó mucho, que es este gatito. Cambia un poco la dinámica cuando uno se cree que es el artífice de todo, pero el verdadero artífice está aquí detrás de la escena. Cada vez que yo trabajaba con geometría, este gatito me acompañaba y se paraba ahí, y cuando iba a ser el momento, él aparecía y luego desaparecía. O sea que este señor, que me lo regaló un personaje muy especial, me mostró muchas cosas sin que yo pudiera hablar con los gatos. No tengo esa condición, tampoco la necesito. El amor trasciende a veces el lenguaje, pero me acompañó en todos los momentos de esas precipitaciones, porque lo que hacemos es precipitar. Yo lo utilizo el lenguaje técnico, descargar. O sea, para mí lo que estaba haciendo era descargar los apps que estaban en momentos de actualización de lo que está ocurriendo en el cosmos en cada momento. Les pido que escuchen esto sin tratar de entenderlos ni de memorizarlos. Simplemente ábrase a esta experiencia, porque no es, ni siquiera para mí es muy claro todavía lo lógico, pero sí la experiencia. Pero este señor, aunque no es un señor, un gatito, acompañaba todo el momento cuando cada figurita, cada cosa lo colocaba en esta pentágono que construí en el suelo que está dentro de ese portal. Y de pronto aparecían los momentos de síntesis. Había un momento en que todas esas leyes conjugaban y yo estaba en ese anhelo magnético en un momento, además porque esos son instantes de tiempo. Podía pasar 1 hora, 10 minutos, a veces 8 horas, 6 horas, 10 minutos, 5 segundos, lo que fuera, pero eso ocurría en un instante, se daba, se daba. Yo tengo un recuerdo muy bello de un personaje en mi universidad, un profesor que lo vi 4 o 5 veces en toda mi vida y siempre fueron encuentros. Ayer esas serendipias que se llaman y esas cosas que se dan sin que haya, hay que estar ahí, hay que estar atento para descubrirlas. Es un instante, como esta fotografía de este lorito que tiene aparentemente la luna en su mano, pero la manito del lorito, su patita, pues está más arriba o más abajo un segundo después, o este león. Si esto se da un instante después, no está. O sea, ahí está y un instante no está y un instante no está. Yo tengo una fotografía de un halcón, por ejemplo, tomándolo en un sitio, de pronto sentí que tenía que tomar y la tomé. Recuerdo hace muchos años, después de estar una noche meditando en una playa cerca de Santa Marta, que nos mandó un mamo a meditar, que estábamos haciendo un ritual y yo dije, vámonos para el mar en este momento. ¿Por qué? Porque sentí un llamado al mar y llegamos y habían unos delfines cerca de la playa nadando. Son instantes y hay que estar atento a que eso ocurra. Entonces, con mi querido amigo nos sentábamos un rato, estábamos ahí atentos a que eso ocurriera y cuando eso ocurría, ahí pasaba. ¿Qué pasaba? Algo ocurría. Es un instante. No les pido que me crean, yo les estoy contando este cuento con la mayor inocencia del mundo. Como ven, esto tiene pues espejos, bueno, siempre está organizado de acuerdo a un orden, a un eje, son frascos que guardan, aquí además hay otros elementos, hay gemas, esta cosa que colocamos aquí está sobre una base de gemas y de piedras, bueno, tiene miles de cosas ahí que le fui buscando, pero nada de eso hubiera sido posible si no hubiese encontrado el instante que se dio. Y entonces ahí se coge en ese instante esa información, aparece ¡pum! Y con geometría, con espejos, porque los espejos pues nos abren siempre a otra dimensión, en lo que es, las cámaras son espejos y los espejos conectan lo virtual con la otra dimensión. Entonces el espejo me permitía hacer esa historia. En resumen, yo lo que defino esto es de esta manera.
Bien, cuando uno mira esto, se da cuenta simplemente que es cuestión de tiempo. Uno ve la semilla en un momento y cada vez se está dando algo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un humano para que eso se dé? Nada. Ese es el mayor descubrimiento, nada. Es solo permitirlo, pero uno lo favorece, porque eso se da solo. O sea, esa energía está ahí, siempre disponible, solo que hay que favorecer y permitir que se dé, no ser un obstáculo. En unos años, dicen algunos amigos pilotos míos, que adelante de la cabina del avión va a haber un ciego y un perro para manejar un avión. Y el perro es para que el ciego no toque nada. Y simplemente el perro esté ahí atento para que ningún humano meta, porque la tecnología lo hará solo. Es obviamente un chiste, pero en la práctica la tecnología en la naturaleza es evolutivamente superior. ¿Y qué decir de la vida que todo lo interpenetra? ¿Y qué decir de los ciclos y de los ritmos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es favorecer esa posibilidad generando una forma de recibir, que es el sentido de la geometría, sincronizarlo en esos espacio-tiempo de los ciclos y de los ritmos y permitir estar ahí. Con el paso del tiempo era solo maravillarse y disfrutar eso como esto, como ver eso que se daba y sentir esas explosiones maravillosas de la conciencia del cosmos que se depositaba en el agua. Bach nos contaba todo esto hace unos años. Bach, me refiero, lo dejó en sus libros y me parecía maravilloso, y yo hice ese mismo ejercicio de Bach de preparar flores durante muchos años y desarrollar esto. También utilicé en muchos procesos, en algunos particularmente, esta flor que es pentagonal, se llama Melastoma malabaricum, que es una flor que para algunos tiene unas características de ser como una planta que invade los parásitas, pero en realidad al final cuando se caen las hojas queda este pentágono. Entonces me servía como receptáculo ya de la naturaleza para todos los elementos, además de las formas pentagonales. Bueno, entre el círculo y el pentágono, trabajar todo el tiempo para que se diera esa información. La vida en la biología del pentágono es muy importante. Entonces, cuando ya estamos en ese proceso, cuando uno puede encontrar ese momento de claridad mental, que es ver las cosas tal cual son, se pueden generar formas mentales, como quien dice, cuando uno va a construir un edificio, tiene que generar una forma mental para poderla plasmar. Entonces hay que generar una forma mental que facilite que en ese plano de conciencia, una actitud quieta de las aguas, que son las emociones, y en ese sí que ese es el silencio del corazón, la quietud de las aguas, para que eso se pueda depositar, y eso es con geometría y con procesos de atención y estar allí, y de pronto, ¡pum!, eso se da. Pero resulta que ya teníamos esta información es energía radiante, pero hay que pasarlo a un método termodinámico, o sea, que sea energía utilizable como personas. Hay muchas personas, hagan de cuenta que la energía solar está ahí, es radiante, todo el mundo lo sabe, pero tenemos que tener unas fotoceldas que lo permitan convertir de eso radiante a termodinámica para que lo podamos usar para prender una estufa, para prender una luz, en fin. Esa traducción requería otros secretos de la alquimia que no los puedo poner aquí, pero que me los dieron unas personas muy especiales, y utilizando, como hacían los alquimistas con el método moderno, y trayendo unas sales que podían transformar esa energía y poniéndolos en un proceso como lo hace la naturaleza de hervir y con destilación. Les muestro simplemente una anécdota. Esto se voltea, no sé por qué, y eso genera un flujo. Si ustedes quieren sentir eso que se está emitiendo, incluso con el solo video se siente, eso genera un espacio, apenas eso se activa, que vibra. Y cada uno de esos frasquitos, cada de esas cosas los empezamos a destilar para activar que eso se pudiera traer de ese más allá hacia más acá. Y esto además cambia el espacio virtual completamente. Lo hacíamos todo el tiempo y cambia. Cuando eso explota es una sensación que los trabajadores que lo están haciendo lo sienten un calor gigantesco, y todo porque es una explosión de energía como ocurre permanentemente en la génesis del cosmos. Bueno, eso es lo que yo sentía cuando preparaba, una sensación de ¡pum! Todo se
se exteriorizaba de esa manera. Y esto es lo que salió. Salió ya preparados después de pues, 1 año y tantos, 2 años de estarlos sacando. Aún no está para el público, para decirlo así. Esto no es para venderles nada, es para contarles algo que el año entrante tendremos disponible, pero que ha sido un trabajo muy bonito y que estamos en un momento muy bello porque ahora estamos en la preparación de este eclipse. En ese momento, todos los días, por la mañana, todas las noches y en los momentos del eclipse, en la madrugada de hace unos días, estando ahí para que eso se pudiera y utilizar esas energías, porque cuando hay un eclipse ocurre algo muy bonito. A nosotros se nos tapa la luz que tenemos cercano, pero se nos abre el fondo cósmico. O sea, no vemos la luz que tenemos cerca, pero nos llega al fondo cósmico. Entonces aparecen pues unas cosas muy, muy bellas y ahí puede uno acceder a informaciones muy interesantes. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer esta charla durante este momento de los 2 eclipses para abrirse uno a esa posibilidad del cosmos. Pero ¿para qué sirven estas esencias? Con nombres que ustedes conocen por astrología, Cáncer, Sagitario, bueno, simplemente porque así lo pusieron los antiguos. Las constelaciones además se van moviendo en el cosmos y lo que Ptolomeo vio al principio de hace unos siglos a lo que ven hoy los astrólogos y los astrónomos, pues es diferente. Yo no tengo ni idea de astrología y eso es lo primero y no tengo particular interés en entender la astrología desde las predicciones ni nada. A mí me interesa es ver el cosmos desde la geometría, desde nuestro lugar en una totalidad, eso es todo. Y coger y dividirlo por ciclos y por ritmos particulares del lugar donde nos encontramos y tomar esos instantes de tiempo de expansión que ocurren en esos ciclos y usarlos. Bach trabajó toda la teoría de las flores basado en el conflicto entre el alma y la personalidad. Ese fue siempre una idea de cómo, entonces, buscar lo del conflicto y verlo desde la propia personalidad. Entonces, lo que hace, hay 2 formas de usar estas, o 3, pero digamos 2 particulares de usar estas esencias. Una es trabajar mi proyecto personal y esa es una invitación al que la quiera hacer durante 1 año. Durante 1 año trabajar todas las formas de su proceso personal. Es un trabajo que he venido haciendo con algunas personas en este año, muy poquitas, pero que puedan ser sensibles y se den cuenta. Y otra es trabajar ya dando esa cualidad que tiene ese momento. Entonces, pues, digamos, el solsticio tiene una característica, la lemniscata tiene otra, los ejes tienen otra. Bueno, yo simplemente lo que puedo decir es que descargamos del cosmos 1 año. Además, el año pasado fueron cosas muy bellas, porque en los solsticios, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, estaba una conjunción que ocurrió cuando la venida de Jesús y que ocurrió hace 800 años, que fue Júpiter con Saturno en el lugar del solsticio. O sea, eso es una coyuntura muy bella que nos dio la naturaleza. Y también, si no lo saben, el 21 de junio, en el solsticio de verano, ocurrió un eclipse que no ocurre casi nunca en ese momento, pasaron muchos años también, y con 2 eclipses simultáneos de luna, que también es muy extraño. O sea que ese 2020 tuvo unas características, además en el cosmos hubo otras cosas, unas triples conjunciones, pero fueron cosas muy puntuales en momentos muy interesantes donde están esas lemniscatas arriba y abajo. Bueno, esos son, yo lo veo no desde la astrología, como digo, desconozco de astrología, y si alguien es astrólogo, me parece bellísimo. Yo lo que pasa es que no sé, pero precisamente por lo que no sé, no estaba pensando en nada y no quise estudiar nada de astrología para no sesgarme, sino simplemente estar allí aquietando las aguas, que son las emociones, y abriéndome a ese momento para que eso pasara. Y cuando yo sabía que eso pasaba era porque se sentía una explosión como la que les muestro ahí ya en el laboratorio. Pero entonces, trabajando el proceso de Bach, ¿cómo las podemos usar? ¿Por qué nos conflictuamos los seres humanos? Nos conflictuamos básicamente porque consideramos que lo que ocurre no debería ser como ocurrió. No debería haber estado allí, no debería haber muerto, no debería haber pasado, no debería. Entonces eso inmediatamente entra en conflicto. Hay una realidad que es lo que ocurre y hay una interpretación que es lo que yo veo de lo que ocurre con mis prejuicios y mis identificaciones y todo lo que yo pues
mis velos de mi experiencia. Cuando yo puedo ver esas dos realidades desde mi perspectiva, puedo verlas sin conflicto o con conflicto. Y si hay conflicto, si uno lo mira evolutivamente, ¿para qué hay conflictos? Para que hagamos y esto es muy interesante, una respuesta creativa diferente. O sea, si entramos en un conflicto, tenemos que ser creativos, eso es todo. Pero también nos conflictuamos porque las cosas no funcionan como deberían funcionar o yo no actúo como debería actuar. Si yo le hubiera dicho eso ese día a ella, si yo no le hubiera pegado, si yo no hubiera tomado, si yo no hubiera... Entonces nos conflictuamos permanentemente porque las cosas no son como deberían ser o porque yo no actúo como debería actuar. Pero si uno lo mira más en presente y en esencia, uno se conflictúa porque no quiere sentir lo que estoy sintiendo, rabia, culpa, miedo. Bien, pero ¿qué genera el conflicto? Wagner lo decía muy fácilmente, ya hacia 1920 y tanto nos daba esa teoría, y nos mostraba que cuando uno se conflictúa, pues empieza a hacer síntomas y pues evidentemente se empieza a enfermar, y ahí es donde vienen todas las crisis de enfermedades. Hay un personaje que lo trabajó, el doctor Hammer, después, y desarrolló la idea desde la neurociencia. Bach lo hizo desde la psicología, y los antiguos lo hacían desde la espiritualidad. Todos llegan al mismo proceso. Si yo me conflictúo, la energía de lo que está ocurriendo hago una resistencia. Y esa resistencia pues va a hacer que friccione, genere alteraciones endocrinas, bioquímicas, inmunológicas y me enferme. Pero el conflicto tiene un propósito, que yo pueda resolverlo de una manera novedosa, aprenda y lo haga diferente y ya deja de ser conflicto. Siempre me pasa lo mismo, aprendo y ya no me vuelve a pasar. Bien, lo que pasa es que el ser humano, cuando se conflictúa, actúa de una manera particular, en una se evade. Entonces, tomo distancia de lo que ocurre, entonces tomo evasión, entonces puedo beber, entonces, lo que sea, no lo quiero ver, pero ahí está. Entonces, aunque tome distancia, esa es la idea, y creo que cuando tomo distancia dejo de tener influencia. Alguien me decía hoy que le pasó una cosa y que no quería pensar sobre eso. Y entonces trató de hacer todo para evadirlo, pero ahí está. Sin embargo, siempre está en mí, porque el conflicto está en mí, no en el hecho. Las cosas ocurrieron, pero yo soy el que vivo el conflicto, porque no quisiera que eso hubiera pasado o yo no hubiera actuado de esa manera, pero en realidad no quiero sentir lo que siento frente a eso. Cuando dejo de sentir lo que siento frente a eso, pues no hay conflicto. Ya, es así. Y nos pasa. A veces 10 o 20 o 30 años después vemos la misma historia sin esos ojos de conflicto. De chiquito podría ser muy conflictivo y muy conflictuante que algo pasara frente a algo, pero hoy en día lo podemos ver, bueno, sí, no tiene ningún problema. Ya no hay conflicto, ya no tiene influencia sobre mí. Entonces podemos evadirnos, podemos reprimirlo, porque creemos que podemos controlar lo que siento y contenerlo, pero en realidad mi cuerpo y mi mente son sobrepasados. Cuando yo me reprimo de algo, es como si tapo la olla a presión y le quito la válvula de escape y pues se quema el caldo de la vida, se quema el cuerpo o se explota. O sea que tampoco la represión es una buena manera. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Yo puedo con todo, lo que sea. Y ahí también empezamos a generar sobrecarga. Cada uno yo le he ido sacando actividad cerebral, simpaticotonía, muchas cosas, pero no importa. Yo sé que ya he hablado suficiente complejo por términos abstractos. Ahora quiero traerlo a lo concreto, porque la ilusión es que trabajemos los conflictos de una manera diferente, que no los manejemos ni desde la evasión, ni desde la represión, ni desde la justificación. Cuando nos justificamos ante un conflicto, esta frase en blanco es como yo la diré, como cualquier ser humano, tengo toda la razón, necesito que reafirmen los hechos para poder actuar como considero es correcto. Ustedes verán que cuando uno está en conflicto de justificación, uno necesita que el otro actúe de una manera, entonces uno lo ve en la política, los hinchas de un partido político esperan que el otro actúe de una manera para poder justificar, necesitan lo que se llama némesis. Necesito el otro para poder justificar que ellos son más malos y lo que yo hago está bien, pero sigo en conflicto y por eso necesito justificar mis acciones. Y además esta es la fuente de todas las acciones violentas. Yo justifico matar a los malos, acabar con el papo, pero siempre con conflicto. De hecho, ustedes deben darse cuenta que ningún conflicto ha llevado a la paz.
Ningún conflicto ha solucionado. El conflicto contra las drogas las aumentó, el conflicto contra el cáncer ha aumentado la enfermedad, el conflicto ahora que nos inventamos contra el COVID ha propagado la enfermedad. Esa es una manera siempre de resolverlo, tratando de dominarlo, de controlarlo, de justificar las acciones. Esto es la humanidad, entre cualquier cosa de la vida. Entonces, sin embargo, lo que justifica algo que perpetúa el conflicto, y obviamente yo hago todas las formas de lucha existente. Hay que acabar con todas las formas de lucha existentes. La naturaleza no lucha. La naturaleza tiene un orden y un plan que se exterioriza solo. Y la cuarta condición que puedo hacer frente al conflicto es rechazarlo. Lo quiero lejos de mí. Como a veces algunas corrientes de pensamiento dicen cancelado, 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 no quiero más, lo que sea, pero igual. Lo que hago es que siento todo el malestar. Es como si yo tengo náuseas cuando me tomo un remedio y lo vomito. No me sirve el remedio, pero además tengo las náuseas y el vómito del rechazo al remedio o a la comida o a lo que ocurra. Les quiero decir estas son las formas en que los seres humanos actuamos frente al conflicto. Pero en nuestra carta natal, en nuestra forma desde el nacimiento, en nuestra prospección de la vida, venimos con la solución. Eso es lo que les quiero contar. Venimos en nuestro propio proceso de nacimiento. En el momento en que nosotros nacemos, tenemos un genoma biológico que está hecho de mis padres, de mi madre, de la biología de mis ancestros, y eso hace que yo tenga un cuerpo. Y el cuerpo se ha ido creando de todo lo que yo me alimenté. Entonces, este cuerpo es la estructura de todos los alimentos que recibió mi madre en el vientre y que recibí yo. Esta estructura está determinada por los genes que me garantizan hasta cierto punto. Entonces, sabemos que los genes se pueden modificar con acciones. Pero al mismo tiempo, yo soy el cosmos. Entonces, así como los genes están mostrando lo que mi cuerpo permite, los planetas, las estrellas y mucho más está mostrando lo que el cosmos, en el momento en que yo me estructuré, ese todo se concibió en la parte, porque la concepción es cuando la luz queda atrapada en la materia y la iluminación es cuando la luz trasciende la materia. Ese es el ciclo de todo en la naturaleza y en la vida. Entonces, cuando nazco y me separo de la madre, en ese momento ese cosmos que está allí, que es la carta natal que los astrólogos conocen y saben, y repito, no sé de astrología y no pretendo saber con lo que voy a decir o estoy diciendo, solo que es una simpleza de que en ese momento estoy abierto sin el campo de conciencia y sin el cordón umbilical de mi madre y me abro a una realidad inconmensurable y ese sería como mi genoma cósmico. Y eso va a marcar, así como los genes limitan mi condición de alimento físico, va a marcar mis características, pero también va a marcar mis genes mi potencialidad y los genes cósmicos, mi carta va a marcar toda mi potencialidad de cómo afrontar mi ruta de viaje con todas mis características. Pues bien, entonces vamos a usar eso de manera responsable. Nuestro nacimiento nos marca una habilidad para dar respuesta ante nuestras propias dificultades que ya vienen en nuestro mapa de ruta. Ya tenemos incorporado, los indígenas se lo enseñan a uno tan bonito cuando le dicen, cada planta que nazca en su casa le está dando la solución a los problemas que usted vive. La naturaleza siempre nos responde, siempre tiene habilidad para responder. Mi cuerpo siempre responde. Cuando yo no le doy comida, mi cuerpo saca reservas de la grasa. Cuando no le doy abrigo, mi cuerpo genera calor. Y mi cuerpo responde. Y mi cuerpo está hecho de la tierra, porque el cuerpo es la traducción de la agricultura, el alimento creado en forma física. Eso es todo, esa es esa magia. Pero mi ser y mi conciencia está hecha del cosmos, al cual puede responder. Y lo que es una particular respuesta de acuerdo a cómo está estructurado en el momento que nací, que me separé de una forma de materia que me sostenía mientras esa concepción de la luz empezaba a iluminarse. Y entonces, basado en eso, esta es la propuesta. Es una propuesta sencilla en cada carta. Pero tenemos que aprender de los grandes seres. No vamos a descubrir que el agua moja. Cuando ya alguien nos lo ha demostrado de miles de formas. Entonces, uno puede responder de 5 maneras. Y en mi carta, esa respuesta está ahí.
y es muy bonito mirarlo en simpleza. La preparación de Quirón, por ejemplo, ocurre en un momento, hablé con muchas personas de mitología. Ocurrió un eclipse, se paró la grabación. Ah, bueno. Sí, fue por un momento, doctor, pero ya estamos de nuevo al aire. Puede continuar. Gracias. Y cuando ese momento se abre una estrella que tiene que ver con, digamos así, Asclepio, que es el padre de la medicina, que tiene que ver, la historia de Quirón es muy bonita, es un personaje que nace pues con una mitad humano y mitad animal, y esa condición lo hace que sea rechazado, pero después lo acoge Apolo, que es un dios que le da todos los dones, y él después se educa en la medicina. La historia es muy bella, luego termina teniendo una herida muy grande que se la produce Heracles o Hércules, que no puede sanar, y él decide renunciar a ser un inmortal, muriendo, quitándole a Prometeo, que está encadenado, que Zeus lo había castigado por darle el fuego a los humanos, y que lo que hace es que le comen todos los días. Zeus le hace que un águila se le come, o no sé si es un águila, un cuervo, bueno, un cóndor, no sé. Un animal se le come todos los días las vísceras, el hígado, pero le hace que le nazca para que todos los días, y él toma su puesto y se muere. Bien, eso es renuncia, ese es el símbolo fundamental. Renuncia a un don, pero resulta que en la historia entonces, donde está nuestro símbolo geométrico de ese lugar, donde está ese planeta, porque ahí jugamos con esa energía que descubrimos en ese momento del eclipse, donde tiene que ver específicamente con Quirón, pero sobre todo, no donde estaba Quirón en ese momento, sino donde la energía que Quirón absorbe y lleva al cosmos, el símbolo que tiene que ver con la renuncia. Como digo, esto da mucha tela que cortar. Yo les dejo esta hipótesis. Lo que quiero decir puntual que me interesa es la renuncia. El Buda histórico, Siddhartha Gautama Buda, el Buda Sakyamuni, decía algo bellísimo, y es que cuando uno cree que algo que tiene, lo merece y puede renunciar a eso, adquiere el poder. O sea, uno puede, en el instante que uno cree que tiene derecho a insultar y renuncia a insultar, tengo todo el derecho. Esa renuncia le da un poder. Este es el famoso mito del sanador herido. Pero aquí es una renuncia que es muy bella, que hacía el Buda. El Buda decía, yo puedo hacer algo, y es cuando tenía hambre, siempre evadía los sitios de comida, eso es distinto a evasión, pero de pronto recibía el alimento y, sabiendo que estaba muy muerto de hambre, se lo daba a alguien que tenía hambre, y él recuperaba la energía aunque no comiera. Una mamá lo sabe, una mamá renuncia a comerse un plato y se lo entrega al hijo. Es muy distinto, y esto es, me tocó dárselo, resigné mi vida y se la di. No, renuncié conscientemente a no tener eso. Y cuando uno renuncia, esto lo he visto cantidades de veces con los pacientes, renuncian al derecho de algo, adquieren el poder de eso que aparentemente pierden cuando renuncian. Todo lo contrario, ganan ese poder espiritual. Entonces, renuncio al placer que me da fumar. Y una persona puede dejar de fumar cuando hace esa renuncia en presente y en un instante absoluto. Y esa renuncia le otorga la libertad. Eso fue lo que hizo. Renuncia a su condición de Dios y le dio la libertad del dolor a Quirón. Renunciar a un poder, a una capacidad, a una condición. Lo he visto cantidades de veces con personas que, por ejemplo, renuncian a un alto cargo o a una condición, son líderes en una empresa y renuncian a eso que es fama, dinero, poder, y adquieren fama, dinero, poder humano, que no es en realidad nada. Y en ese momento que renuncian, adquieren ese poder espiritual, trascienden. Eso lo enseñaba el Buda.
Bien, y donde está ese lugar para mí es un símbolo de renuncia y esa preparación trabaja esta condición. Entonces tenemos 5 maneras de enfrentar los conflictos. Uno es renunciar al derecho a ganar ese conflicto, a dominar al otro, a usar ese conflicto como estrategia. Es que yo tengo la razón. El budismo nos dice no importa tener la razón, importa es tener la paz. Entonces renuncio a tener la razón, renuncio y sano esa herida que no tengo otra forma de sanar. Porque cuando tenga la razón, pero no tengo la paz, yo puedo renunciar. El Buda nos enseñó miles de formas de hacerlo. Entonces, en nuestra carta, esa es mi propuesta desde la geometría y desde la mitología, ¿no? Desde la astrología, no tengo ni idea de astrología. Resulta que también hay otra forma de hacer que es la resistencia. Este personaje se llamaba Gandhi. Hay más personajes a lo largo de la historia. Mandela, por ejemplo, también trabajó esto, pero bueno, les cuento uno más, que es Gandhi y Mandela, que se llama la resistencia, pero es la resistencia pacífica. Uno hay momentos en que tiene, ojo, no siempre tiene que usar las mismas estrategias. En algún momento hay que renunciar, pero la gran mayoría de personas pueden confundir renuncia con evasión. Renuncio a ser mamá y los dejo que se mueran de hambre todos. Eso podría ser una evasión o una justificación. Mi libertad y mi vida, ¿no? Renuncia tiene su momento y su contexto, su condición, y resistencia tiene otro momento. En otros hay que resistir. Gandhi resistió a la invasión del pueblo de la India y se sostuvo. Hay una condición muy bonita en la India que le hablan a uno de 108 escalones. Cuando uno habla de los chakras hay 112, 2 por fuera del cuerpo y 4 que no se pueden acceder, que son en realidad 108. La relación entre la luna, la tierra y el sol siempre está marcado por ese número 108, entre la distancia, entre la masa, entre el tamaño. Esto es astronomía y matemática y geometría. Entonces, fui moviendo y tomando 108 escalones. Luego encontré cosas que el Buda también hablaba, de 108 caminos de la liberación. Bueno, las letras sánscritas son 54 que por 2 da 108. Ese 108 son las malas, por ejemplo, estas pepitas que tienen estas malas para hacer mantras. Entonces, ese 108 es un número mágico. Y si uno lo mira simplemente en un círculo de 360 grados, pues cada 3.33, eso sería por 108, nos daría eso. Entonces, a mí se me ocurrió coger el cosmos y dividirlo en 108. Y sacarlo basado en esos movimientos. Bueno, ahí con geometría dan ángulos y dan muchas cosas. Y lo divide en 108 posibilidades de permanecer. Y eso tiene que ver de dónde venimos, que es nuestro pasado. Para algunos es ese nodo sur. Y hacia dónde nos vamos, que es ese nodo norte. Y es esa fuerza de la materia. Y trabajar con esa frecuencia que es una línea de 180 grados, pues está la diferencia, una línea recta, pues con una diferencia de 180 grados en una circunferencia de 360 grados, y coger esa información y coger el sol, que es el que nos marca eso durante todo ese tiempo, y utilizar el nahual y el tonal de los mexicanos, de los chamanes, coger el jaguar de 2 cabezas que tiene una simbología además como la cola y la cabeza del dragón, que es lo que hablan en la India de estos nodos, y empezar a jugar con esa geometría y empezar a tomar esos momentos y a través de sonidos especiales que hablaban los antiguos Vedas sobre cada una de las constelaciones, pues empezar a cantar esos mantras hasta que eso aparecía allí, sonido, luz, vibración, forma. Y eso fue un trabajo persistente, consistente, todos los días durante todo el año 2020. También hay otra forma, o sea, desde nuestra perspectiva podemos tener 108 maneras de resistir, de persistir, de mantener, porque hay que persistir ante ciertas cosas. Digamos, yo utilicé esta estrategia para quedarme muchos días y muchas noches haciendo esto. Si no hubiera tenido esa resistencia, no me hubiera aguantado los fríos de la calera y todo lo que fuera. Es utilizando esa energía. Y cuando era el momento era muy bonito, porque cuando se podía obtener eso, yo quedaba con una energía desbordada. Dormí muy pocas horas, muchas veces, o a veces hubo un par de días en que no dormí.
y estaba muy atento. Cuando no estaba en esa energía, estaba muy cansado. Y era donde ver que uno sí tenía que resistir y en otras no. O sea, no siempre hay que resistir. Hay otra que es muy bonita, que es la de la responsabilidad, que es lo que hace el sol. El sol renueva cada ciclo. El ciclo de un año en las lemniscatas, el ciclo de 11 y tantos años, en los ciclos solares que nos hablan, los hablan en la India hace muchos años y que nos habla ahorita la astronomía, y que estamos en un ciclo, por ejemplo, que de tormentas solares muy alto. Va a llegar una tormenta solar pasado mañana a la Tierra, que se generó ayer, y lo están diciendo cada vez más que al 2025 vamos a ver más. Y esos son ciclos. Pero cada ciclo solar es una renovación. Eso los antiguos siempre lo adoraron. Entonces, y eso era lo que llegó a ser Jesús. Jesús vino a la tierra a mostrarnos el camino de renovar. Y es ver todos los ojos como por primera vez. Eso es lo que hace el sol, volver a iluminar algo que estaba oscuro en la noche. Entonces, cada vez que el sol nos vuelve a nosotros, es el sol donde nacimos, el sol de Sagitario, pues, que es 30 grados, el sol de, digo Sagitario porque estamos ahorita en Sagitario. Es el sol que ahorita está renovando la posibilidad de ver la vida. Entonces, tomar esa energía del sol durante 30 días, haciendo cantos y cosas y guardarlo. Eso es, y tomarse uno después esa energía del sol que le va a hacer que vea por primera vez. Cuando uno ve por primera vez algo, eso es una energía desbordada, renueva. Así lo haya visto 50 veces, cuando la vuelva a ver por primera vez, como pasa con los animales. Los animales es como si lo vieran uno por primera vez y vuelven y se enamoran. Cuando uno puede verlo, renueva toda esa condición. Y eso lo asocio al sol, esa posibilidad. Y lo que Jesús fue el Nuevo Testamento, trajo luz a la nueva vida. Y en la carta, mirando, yo vivo en una unidad de astrología y esto pues es una barbaridad. Yo tengo seguro que algo quedó allí, que algo llegó allí, y por muchas formas de geometría, esas esencias tienen ese algo que estaba allí. El uso que le quiera dar cualquiera, un uso algo de 30 días que es un sol, un uso de tantos días que son unas lunas, un uso, bueno, esta forma la responsabilidad de reconocer lo que hacía nuestro querido Francisco. Hay muchos más seres, solo que traigo unos que son como muy conocidos. Reconocer, que se escribe igual al derecho y al revés, es ver la oportunidad. O sea, uno reconoce, cuando uno reconoce el cerebro, esto es muy bello, cuando uno reconoce el cerebro activa un área anterior, que es la que genera recompensa y la que asocia a la gratitud, el núcleo accumbens, la sustancia tegmental ventral. Bueno, esto tiene mucha tela que cortar, pero dicho en sencillez, cuando yo reconozco la oportunidad, y cuando a mí me dan la vida, nazco, en el momento que nazco, que es el ascendente, me dan esa posibilidad de desarrollar eso. Y además esto me da un camino muy distinto, porque si nazco a las 2 de la mañana, los astrólogos lo saben mejor que yo, y no a las 4 o a las 7, cada 2 horas aproximadamente, depende obviamente del lugar geográfico. Mi carta, todo mi mapa de navegación es diferente, o sea que esa es la oportunidad que me da la vida. Reconocer que la vida es esa oportunidad donde yo puedo desarrollar esos dones. Y eso me va a marcar todo un ciclo. Bueno, ahí le hice mucha geometría y he preparado después con eso cantidades de pentágonos, estrellas y formas de todos esos momentos que ocurrieron. Hay una cantidad de cosas y eso, bueno, todo eso empezó en el 2019, fue todo el 2020, gracias a la pandemia, todo el tiempo del mundo para dedicárselo a eso, casi que exclusivamente. Y todo lo del 2021 para entender qué es eso. Porque lo que yo hacía era, baje eso y ahora medite todos los días, súbame aquí al laboratorio que tengo aquí. Además, esta casa, yo estuve en esta casa hace 34 años, volví otra vez al mismo lugar donde preparábamos las primeras flores. La vida me volvió a traer al mismo lugar. Entonces, reconocer en un nuevo ciclo esa posibilidad. Y eso toma con un astrólogo amigo, eso sí que me dio las horas exactas de los momentos en los dos 21 de junio, o no exactamente 21, sino en el solsticio de verano y el de invierno. Tomamos cada 2 horas esa energía para volverla después el ascendente de verano y de invierno, los momentos en que estaban el sol en sus momentos con relación a la geometría, y tomamos esos momentos en 12 oportunidades distintas y los mezclamos para sacar algo que es como ese momento donde nazco y donde puedo reconocer la oportunidad que se me da en la vida. Y por último, pero esto lo que quiero decir es, yo tengo la posibilidad
cada vez que reconozco algo como la posibilidad de valorar y aprender de esto. Sé que esto puede sonar muy confuso y lo es, y no quiero que lo tomen como verdad. Es mi cuentico que ojalá la humanidad lo pueda usar de aquí en adelante. Nos lo regalan a la humanidad se lo dan. Aquí hay un trabajo humano y pues, toda una cantidad de procesos que requerirán usufructuar, pues que esos costos se tengan que pagar, hay que usufructar algo para poder pagar toda esa inversión material, pero esto es un regalo que la humanidad nos lo dan y yo quiero que la humanidad lo tenga. Y la responsabilidad última es la rendición. Para mí eso es lo que hace la luna. La luna se rinde en cada ciclo al sol y se rinde de una manera particular frente a cada vez que se expone al sol. En algún momento se hace ver a la Tierra, en otro momento se oculta, y esos son ciclos de 29 días. Y Krishnamurti, un personaje que decía es rendirse ante lo que es más grande, la gota que se rinde ante el océano. Pero cuando uno se rinde, porque fíjese que dirían algunos, bueno, pero resistencia sí, hay momentos hay que resistirse, pero otros hay que rendirse. Y por ejemplo, en la ciencia eso es lo más bonito. Y por ejemplo, yo usé estas 5 estrategias, las fui descubriendo haciéndolas en cada momento de las preparaciones. Hubo días en que me dio pataleta y me rendí. Dije, esta mierda no sirve para nada. Yo qué huevonada estoy haciendo aquí. No tengo ni estupidez de estar aquí muriéndome de frío. Y ¡bah! Cuando ya uno no podía más, me botaba al piso rendido y de pronto comprendí algo. O sea, cuando ya había sufrido lo que tenía que sufrir. Esa rendición, Krishnamurti dice, ante algo que no puedes, pues ríndete. Como cuando uno echa una gota, se rinde en todo lo demás. Y esa es otra forma. Y eso es lo que para mí simboliza la luna, espiritualmente hablando. Y hay 12 lunas. La luna, entonces yo preparábamos en el momento de los grados específicos de la luna cuando está en un lugar solar. Entonces, esa es una luna que refleja el sol, o sea, que está en el otro signo astrológico, en el otro grado geométrico, yo lo veo así. Y cuando estaba luna nueva, entonces cuando hacíamos luna nueva la enterrábamos debajo de la tierra y bueno, con mantras, con sonidos, para obtener ese momento cósmico que se estaba dando entre la luna y la tierra. Al fin y al cabo siempre desde el punto de vista de la tierra, y yo como humano de la tierra, como tierra que soy, al fin y al cabo este cuerpo es la tierra y esta energía es el cosmos. Entonces unir esas dos todo el tiempo, pero rendirse es una manera de hacerlo. En últimas, lo que les quiero decir es, hay 5 maneras de enfrentar nuestros conflictos. Eso es todo. Como lo hicieron los grandes seres. En una, renunciamos a la pendejada de creer tener la razón. En otra, resistimos porque tiene sentido y persistimos y sacamos la fuerza de nuestro pasado y nos proyectamos hacia el futuro y nos mantenemos, como hizo Gandhi. En otra, lo vemos con ojos de primera vez y renovamos esa posibilidad. En otros, reconocemos esa oportunidad de crecer, de aprender, la oportunidad que nos da. Y en otros, nos rendimos y nos entregamos a eso porque no podemos. No puedo con esto, me rindo. Y así cada uno de estos seres en algún momento, y claro, muchos más, nos mostraron que esa es la posibilidad. Y lo que yo creo, después de estar metido varios años en este cuento y dedicarle un buen tiempo exclusivamente a eso, es que en cada uno de nosotros están esas características. Y la ilusión es que si uno activa esas características, pueda usar la que necesite o todas para poder usarlas. En todos estos meses, estas experiencias las viví todas, muchas veces, y las seguiré viviendo, porque no es que haya logrado nada diferente que darme cuenta que eso está ahí y que algún día lo podamos usar para beneficio. Si alguien quiere preguntar, voy a dejar de transmitir. Tenemos este tiempito. Ya voy a ver. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Qué locura, ¿no? Yo sé que no me hago entender esta vaina muy compleja. No, pero es muy, muy, muy interesante. Vea, ya Sonia levantó la mano. Ya sabemos cómo levantar la mano. Sonia, puedes activar tu micrófono entonces. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Muy interesante lo que nos comenta. Quería preguntarle, ¿estas esencias en algún momento pueden afectar o incidir para modificar algo de las fechas de nacimiento o algo? No. Modificar las fechas de nacimiento. Tú naciste en el momento en que naciste y generaste esto. Obviamente habrá personas que no sabrán su carta astral y todo y pues no podrán hacer ese trabajo personal particular, pero podrán beneficiarse de esas cualidades que nos da el cosmos en cada ciclo.
Pero esto permite hacer que tú con tu carta astral construyas un camino de un año de trabajo por todas estas cualidades que el cosmos te está dando en tu carta en un ciclo de un año. Y la idea es que yo el año entrante les pueda, al que lo quiera obviamente, ofrecer esa posibilidad. Por lo menos esto ha sido un trabajo intenso aquí adentro y de todos los días, le dedicamos algo a esto, un par de horas, minutos, lo que sea, para ir generando toda esta información de una manera coherente. De hecho, casi de que decir lo que ustedes están enterando de algo que es bastante raro, porque pues esto no se lo estamos contando así, sino por ahora a las personas. Ni siquiera estamos vendiendo digámoslo, todo. Hasta ahora unas cositas por ahí, pero el paquete completo de toda esta información. Pero que te va a cambiar la hora de nacimiento, no. Lo que te va a hacer es, usando tu hora de nacimiento, adecuarte. Si no la conoces y no tienes esa posibilidad, igual tú te puedes beneficiarte de esos cuadres cósmicos que llegaron. Porque la vida siempre te está dando oportunidades. Doctor, tenemos una pregunta de Alejandro Sánchez. Dice, doctor, ¿un recurso a resistir sería dentro de la vida con la enfermedad crónica, por ejemplo, un dolor crónico? Lo que pasa es que la mayoría de personas piensan que resistir es malo, y lo que yo quiero mostrar es que en algún momento resistir puede ser muy bueno y en otros no, puede no serlo. Y renunciar puede ser muy bueno en un momento y en otro momento no serlo. La clave es que tú tienes, esa es la hipótesis, tú tienes marcado en ti dónde puedes resistir y dónde no. Digamos, un pez debe resistir estar en el agua, es su medio, pero no puede resistir estar arriba, en el aire. Y es cuando tú puedes resistir en lo que tiene sentido, pero a veces una enfermedad, resistirse al dolor te va a hacer sufrir, porque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y el mismo Buda nos decía, el dolor es por resistirse y el sufrimiento por la persistencia en la resistencia. Entonces aquí parece una paradoja. Cuando yo uso esta palabra resistencia, alguien me la criticó, que uno no se debía resistir. Y yo digo, si no hubiera resistencia en el cuerpo nos moriríamos. Eso es karma. Precisamente esto tiene que ver con el karma, que son los nodos, porque el karma es la memoria y la resistencia. Sin ella no viviríamos. Cuando uno ya suelta la resistencia se libera, pero mientras se resiste dentro de lo que tiene que resistirse, persiste su misión en la vida. Entonces, un dolor puede ser una mala aplicación de una resistencia, pero el resistirse en una idea puede ser la liberación de un dolor, porque te saca de ese sufrimiento, porque aprendes y transformas. Es mostrarla. Yo lo que quiero es, yo tengo un sitio donde me puedo resistir, que tiene un sentido para mí, pero si me resisto en otro que no tiene sentido, me va a hacer daño. Entonces es encontrar y ayudarse cuando uno trabaja, digamos, este ciclo, este engranaje de 180 grados, en donde me tocó a mí específicamente, en ese lugar, cuando me resisto, florezco. Cuando me resisto al lado, pues me marchito, para decirlo de alguna manera. Yo no sé cómo habrán recibido al pobre Bach cuando hablaba de todas estas locuras hace tantos años, hace 90 y pico de años, pero bueno, yo les cuento esto con la mayor inocencia. Démosle la palabra a Adriana, que levantó la palabra. Después voy con una pregunta que está en el chat y luego sigue Leslie. Adriana, activa tu micrófono. Sí, buenas noches, doctor. Mil gracias. Yo renací de verdad, como usted dice, bueno, no sé, reconocí, no sé cuál sería el adjetivo, porque tuve un cáncer de tiroides, reconocí mi cuerpo y encontré muchas cosas a través de este cáncer y ahora pues ya lo superé. Pero pues esa no es mi pregunta. Mi pregunta es realmente cómo buscar la carta astral, porque es que encuentra uno mucha charlatanería al respecto. Pero la carta astral, lo que le serviría a una persona es solamente el movimiento de nacimiento. No, esto no es una carta de describirte nada diferente que cuando tú naciste, en ese momento adquiriste unas conciencias cósmicas que puedes aprovechar y es usarlas. O sea, tú naciste con unas características que son tuyas. Eres un águila, sabes volar, pero estás por alguna condición caminando. Entonces la carta lo que te va a mostrar es estas condiciones y lo que yo quiero
que la persona pueda acceder es a esa información en este ciclo de un año, tomar toda esa información, que el cosmos está en una realidad muy distinta, que la humanidad está viviendo otra realidad, y esas informaciones las captamos y le podemos dar a esa persona esa información como esas piezas originales del cosmos para que active de acuerdo a su carta astral. No es leerla, yo no tengo ni idea de leer una carta astral. Aquí hay varios astrólogos, por lo menos yo invité a algunos para que oigan esta locura y opinen lo que quieran, pero lo que quiero es que tengan una herramienta para poder hacer que eso con lo que uno nació, porque es que la gente no quiere ser lo que es y uno es lo que es. O sea, cuando uno se rechaza, cuando uno se evade, todo entra en conflicto, pero cuando uno se responsabiliza, que ni siquiera use la palabra aceptación, no, se responsabiliza, me hago responsable, respondo ante lo que ocurre. Porque, por ejemplo, ustedes dirán, entonces no rechazamos la violencia, no, respondo ante ella de una manera consciente, no de manera inconsciente. Eso es todo, no justificando que voy a matar al otro, sino respondo conscientemente, eso es todo. Entonces, ¿cómo puedo responder conscientemente? Bueno, creo que hay maneras de hacerlo, puedo renunciar a maltratar al otro, puedo resistir y generar un movimiento de transformación, puedo reconocer una acción diferente frente a esto, puedo renovarlo haciendo algo distinto, puedo rendirme cuando no tengo otra opción. Y la idea es que uno pueda descubrir esas posibilidades que los grandes seres nos mostraron y que se pueda ayudar si lo quiere, de acuerdo a su nacimiento, tendrá más potencialidades que de otras. Porque para mí la astrología, igual que la geometría, porque yo lo veo desde la geometría, es una manera de conocer mi relación con el cosmos. Todo está basado en geometría. Para que una casa se sostenga es geometría, si no se caerían las cosas. Para que un átomo se sostenga o un sistema solar o un universo es geometría. Entonces cada geometría tiene un patrón y cada patrón tiene un ciclo y un ritmo particular, que es un ritmo particular con un ciclo mayor. Y lo que busco es que este ritmo interior se sincronice con ese ciclo mayor para que no haya conflicto. Eso es lo que yo busco, porque lo veo desde la geometría. Eso es lo que yo busco con las figuras geométricas. En la práctica es eso. Este ritmo está en disonancia y no en resonancia con eso. Y lo que busco es darle como el sistema para que pueda resonar, para que pueda recibir la información. Hacer todo este trabajo es solo para eso. Si un astrólogo ve la carta, le podría servir para cada uno de esos pedacitos. Si no es con la carta astral, igual esas cualidades están ahí y se pueden tomar. Yo no tengo ni idea qué es el sol en ninguna cosa, pero los astrólogos sí lo pueden usar. Pero si tenemos tu hora de nacimiento, con tu hora y fecha de nacimiento, hora, fecha y lugar, podemos construir ese mapa cósmico tuyo y darte un plan de un año de trabajar es tu proceso interior de conciencia, tu proceso para que resuenes con algo más grande. Esa es la hipótesis. Muchas gracias, doctor. Ana Lilia dice o pregunta, doctor Santiago, no sé si corresponde al tema que trató. Hoy me ocurrió algo especial. Estuve oyendo la conferencia de la importancia del acompañamiento a la muerte y le hice el acompañamiento a mi madre que falleció el 8 de julio de 2020. Después me puse a mirar el correo y me salió un mensaje que le mandé a mi madre en el 2012 con un escrito que le había mandado que nombraba el amor eterno. Es que todos son ciclos. Esto es muy bonito porque si uno mira la naturaleza, todos son ciclos. Si tú puedes mirar, te das cuenta que todo lo vuelves a tener cíclico y todo es una nueva oportunidad. Tú tienes un ciclo nuevamente un día de una condición lunar. Claro, seguramente en ese ciclo tú estabas volviendo a hacer algo y lo que hacemos todo el tiempo es eso, reciclarnos de ciclos y darnos cuenta. Me parece bellísimo que le hayas dicho exacto 8 años antes un ciclo de amor. Además, nosotros trabajamos mucho, mira ese 8 que es tan bonito, que es el número del infinito, que es un ciclo que vuelve sobre sí mismo. Además, en la India dicen, por ejemplo, y esto es que fueron los que crearon el 0 y el infinito. El 0 y el infinito para ellos son dos símbolos muy importantes, que son dos números que se salen de los números, porque en los números siempre son para juntar algo o para relacionar algo con algo, tantas manzanas con tantas peras. Pero el 0 y el infinito no están ahí. El 0 no hay nada y el infinito no es un número muy grande, es una renovación, es salirse del samsara, que es el ciclo de la vida. Entonces, ese proceso entre el infinito y el 0 son maravillosos. Y ahí tú ves que esos símbolos están en los movimientos que vimos en la geometría de los planetas y en la vida. O sea,
Si tú encuentras los ciclos con lo que hacen las cosas, puedes, dos cosas. Hay una cosa que es muy bonita, cuando uno empieza a tomarse estas gotas, empieza a darse cuenta de tres cosas. La primera es del ciclo en el que está inmerso, lo reconoce, luego lo utiliza y si algunos podrán liberarse. Pero primero hay que reconocerlo. Reconocer mi patrón cíclico. Cada vez que me veo con mis amigos bebo, cada vez que hago esto, pero no nos damos cuenta de esos patrones cíclicos y esos ritmos disonantes que tenemos. Primero hay que reconocerlo, luego hay que usarlo, pues ya que sé que viene la primavera, pues entonces siembro o lo que sea, y luego, bien, ya no lo necesito y me libero del ciclo, pero eso obviamente para liberarse son estos personajes que lo hicieron. Nosotros seguimos amarrados en ellos, pero por lo menos hacerlos conscientemente. Vamos a darle la palabra a Leslie Agredo. Leslie, activa por favor tu micrófono. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, muchísimas gracias por este momento tan importante para todos los que estamos escuchando y para todas las personas que también va a ser muy útil esto que usted ha hecho. Muchísimas gracias por esa dedicación. Mi pregunta es, Gracias. yo tengo una persona conocida que en este momento tiene una enfermedad huérfana, esa enfermedad que ahora se está viendo mucho y es el ELA. Estas esencias están de pronto también dentro de esa ayuda para las personas que tienen ese tipo de enfermedades que están ahorita en el mundo tan de moda, digámoslo así. Muchas gracias. A ver, esto no está pensado para una enfermedad en particular. Yo quisiera dedicar el resto de mi vida, la que tenga, los horas, minutos o años, a comprender qué es eso que está ahí, a ver cómo lo podemos usar. Y por eso lo cuento. Algo quedó allí y vamos a usarlo. De pronto esto sirve para muchas enfermedades, no lo sé. Hasta ahora entiendo que bajamos eso allí y de pronto ahí están respuestas a muchas cosas que no conocemos, porque nosotros estamos hechos de eso, del cosmos y de esto, que es la Tierra que resuena con el cosmos. Cuando podemos ver esa simpleza de esa complejidad, si nos conectamos con eso, hay una forma para mí muy bonita de ver la salud y es, nosotros vamos, cuando tenemos supongamos este celular, podemos ir a donde el fabricante que nos da las piezas originales o podemos ir donde aquí en Bogotá vamos al lago que nos dan piezas que no son originales y le metemos lo que sea al aparato, que son medicamentos como si fuéramos desde un médico. Entonces, las piezas originales las tiene el cosmos y la Tierra y es resonar con esas piezas originales por Wi-Fi, por Bluetooth, por sincronización. Mientras que la característica de la enfermedad generalmente es porque perdemos esa coherencia del sistema y por eso nos enfermamos. Cuando uno se abre a esa condición, de pronto pueda transformar aspectos de la salud. A mí me pasaron muchas cosas durante este año, anécdotas de todo estilo. Los que entienden, por ejemplo, de Quirón, tengo muchas cosas que las documenté, las escribí, algún día contaré más. Conté el 1 o 2% de esta historia. Por ejemplo, cuando preparaba Quirón, me empezaron a sangrar el pie, lo fotografié y todo porque nunca me había sangrado, pero tenía una herida de hace muchos años, de una cirugía, me operaron varias veces en pie. Pero en la época y las 3 veces que hice, porque fueron 3 momentos cósmicos, me sangró y me sangraba que no podía caminar. Yo le mostraba a mi esposa y decía, mira, me está sangrando el pie, una herida con sangre. Entonces entendía el símbolo como diciendo, siga, porque es la herida que sangra. Yo no me abría nada, de pronto explotaba sangre, un dolor infinito y sangraba. Yo decía, ¿esto qué es? Bueno, me pasaron muchas cosas que no puedo explicar, pero que me iban diciendo como, mire, siga, hágale, que no entienda nada, pero no pare, aguántese las pataletas y las pendejadas y el cansancio y la incomprensión, todas esas cosas que uno cuenta aquí como fáciles, pero no lo fueron. Entonces yo estoy seguro que ahí habrá respuestas, pero no estoy hablando de la ELA, no sé para qué sirven. ¿Por qué lo pongo a este lugar? Porque aún no lo sé. Yo hasta ahora las hemos podido
ir arreglando, cuadrando, mezclando, favoreciendo, pero estoy seguro que aquí va a haber respuestas. Cuando Bach desarrolla las flores en el año 28, 30, 32, 34, 36, pues hoy hemos aprendido casi 100 años después todo. Entonces la idea es que esto le sirva a otras personas. No sé si para la ELA en particular, pero lo que sí estoy seguro es que para quitar los conflictos que genera la enfermedad sí te pueden servir, o a él o a ella, a la persona que sea. Entonces, si tú me preguntas en este momento qué es bueno para la gripa de estas gotas, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que si tú tienes ciertas características de nacimiento y ciertos conflictos, el que te armonicemos eso van a poner en evidencia y te van a poner más sutil, más desde una perspectiva diferente de lo que está ocurriendo. Entonces no tengo ni idea si sirven para ninguna enfermedad en particular, pero sí estoy seguro que pueden ayudarnos a afrontar los conflictos de una manera diferente. Y como esto es algo creativo, totalmente diferente, pues tendríamos que darnos un tiempo para entender qué es. Yo les cuento como un cuentico de hadas, tómenselo con la mayor naturalidad y el año entrante, como les digo, si los quieren conocer, lo conocerán. Muchas gracias, doctor. Fulvia Millán pregunta, doctor, frente al conflicto hay 5 formas de asumirlo, tomar conciencia y en la vida lo encontraremos de acuerdo con el momento, el espacio y el tiempo. Sí, yo creo, es que no todos los conflictos se pueden resolver de la misma manera. Entonces uno mirando la historia, porque entonces por eso uno sigue a Jesús, pero no siempre hay que tener esa condición, hay que tener en otras otra condición. Jesús estuvo 3 años aparentemente, si es que seguimos esa historia bíblica, pero pudo haber sido más o menos y muchas historias han sido mal interpretadas, pero fue un momento muy corto. Él venía a hacer algo muy puntual. Otros vienen a hacer algo más largo y duraron mucho más tiempo. Krishnamurti vivió más de 90 años y su vida fue pública casi todo el tiempo, desde que salió de 14, 15 años ya fue a conocer. Entonces cada uno nos muestra. El Buda también tuvo otra historia muy distinta, era un príncipe, luego se volvió una seta y luego se iluminó y utilizó la luna, por ejemplo, como símbolo. Cuando uno mira la historia de cada uno de esos personajes se da cuenta que hay muchas formas de afrontar. A mí lo que más me gustó de todo esto es encontrar, por ejemplo, que hay 108 caminos y cortar el cielo en 108 y ver sentir cada diferencia de cada momento de cada uno. Pues obviamente yo voy apuntando cada cosa que voy encontrando, pero son todas especulaciones. Hasta ahora puedo decir, ahí están esos frascos, hay algo ahí que personas que lo están tomando lo sienten, ahí está, pero veamos para qué sirve. Entonces, pero como gran resumen, tú puedes afrontar los conflictos. En algunos momentos habrás que resistirte, en otros habrás que rendirte, en otros habrás que reconocerlo, en otros renunciar y en otros renovar. Eso es como yo lo veo basado en esos grandes seres, pero si esos seres lo hicieron, yo también lo puedo hacer. A diferencia de la idea del cristianismo que Jesús es un ser iluminado que vino a la tierra, en el budismo, por ejemplo, se dice que todos somos Buda en potencia, porque estamos hechos de la misma esencia. La diferencia que hay entre un maestro iluminado, estos seres, y nosotros, es que nosotros no hemos reconocido esos dones. Eso es todo. No quiere decir que esto nos vayan a volver maestros, ni mucho menos, ni yo lo sea. Faltaría más. Simple y llanamente que es conectarnos con esa fuente de una manera más fácil que seguramente hace 100 o 200 años lo hacían otras personas de manera natural y ahora tenemos que volver a recordarlo y tenerlo disponible. La energía, yo me baso siempre en Bach porque pues es gracias a él que empecé a pensar esto durante muchos años de cómo, porque a mí me llamaba la atención que la flor, que siempre la he definido así, los que me han escuchado en los últimos 30 años, me han escuchado decir que la flor es una antena de recepción del cosmos. Siempre lo he dicho así, es una antena basada en geometría. Y entonces lo que quería yo era, bueno, usemos el mismo principio y obtengamos algo que ella está tomando, a ver qué es. Bueno, ese es el sueño puesto ahí en esas palabras. Pero vale la pena que explores esos caminos si quieres, obviamente, de cómo enfrentaron los grandes seres y cómo enfrentarlo tú. Sandra Rodríguez, activa tu micrófono para que le haga la pregunta al doctor Rojas. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nos conocemos hace mucho rato y no te imaginas cómo me resonó desde la Ayurveda tu conferencia.
Qué bonito. Definitivamente es una herramienta la que nos estás dando maravillosa y agradezco al cosmos, a la Akasha, que te haya dado esa inspiración para que finalmente tengamos la energía del cosmos a nuestro alcance. Hemos trabajado solamente con la Tierra, pero muchas veces se nos olvida que estamos hechos de polvo de estrellas. Y al estar hechos de polvo de estrellas, el macrocosmos es como el microcosmos. Y esa es la información que tú estás canalizando y estás trayendo hacia nosotros, como los antiguos rishis canalizaron los conocimientos de Ayurveda hace más de 10.000 años. Es una nueva herramienta para que nosotros podamos tener una conciencia más amplia de nosotros mismos y de no limitar el conocimiento, como lo decías tú, es una visión distinta de la astrología a la geometría. Y cuando nos demos cuenta, todo va a estar conectado, porque todo es una sola cosa. Entonces yo estoy emocionadísima con Tan estas bonita. no veo la hora en que salgan, en que las tengamos para poderlas usar con mis pacientes para que nos enseñes muchísimo, porque hacía falta bajar la información del cosmos. Y le agradezco infinitamente al cielo que la haya canalizado a través de ti. Tan bonita, Sandra. Muchas gracias. Qué rico volver a saber de ti. Hay que entender que los antiguos rishis hicieron una descripción de las constelaciones hace 10.000 años que son exactas hoy. Ellos no podían ver las estrellas. Tú lo sabes bien, no tenían acceso a un telescopio. Sin embargo, marcaron esas estrellas. ¿Por qué? Porque las reconocieron acá. Para mí el descubrimiento es cuando esta parte se puede abrir desprovista de conocimiento, pero atenta a lo que ocurre, eso se puede recibir. O sea, todo esto fue un proceso de ir entendiendo cómo se hacía cada cosa, que evidentemente aquí hay mucho de Ayurveda, porque los sonidos de las constelaciones y todo están basados en ellos. O sea, y esos 108, todo es paradójico y es hermoso a la vez. Yo le decía a Adriana, se me ocurrió esta cosa, descubrí esto, como fuera, lo soñé, les quiero contar, no lo he dicho. Yo trabajo el sueño lúcido, onironauta, hace muchos años. Entonces, muchas respuestas los viví a través de sueños lúcidos. Y como digo, muchas veces quise botar esto a la miércoles, no lo voy a negar porque es agotador y es además sin sentido. Pero, Sandra, gracias a cosas como pasaban, por ejemplo, cuando me sangraba la pierna, cuando entonces me llegaba una información de algo de la Ayurveda, yo decía, este es esto, ahora lo entiendo, ahora entiendo esto que no lo entiendo, pero ni siquiera lo entiendo desde la razón. Yo estoy muy feliz y me encanta que hayas resonado, tú que eres médica, cirujana y además ahora Ayurveda hace ya muchos años, que puedas ver que hay que juntar esas dos realidades, ese mundo invisible con este mundo visible y que ojalá le sirva a muchas personas. Mi ilusión es esa. Y si se lo dan a uno, no es para uno. Por eso yo lo cuento con esta incapacidad de escribir más y que ojalá lo empiecen a usar y me digan, mire, esta vaina sirve para esto y lo empecemos a ver. Yo tengo la certeza, además, porque personas muy sensibles, personas que tienen dones y sensibilidad, me han contado que ahí está algo, que ahí existe algo y de diferentes lugares ya, y yo lo siento, pero bueno, puedo estar sesgado por la misma motivación. Pero paradójicamente vamos a descubrirlos con el tiempo, para qué sirven. Lo que sí sé, porque he ido viendo pedacito por pedacito de esa historia, como un rompecabezas, que la búsqueda es trabajar nuestros conflictos. Ese sí es el objetivo esencial de este primer capítulo, Sandrita, porque son 3 capítulos, estoy trabajando en el segundo ya, pero dejémoslo ahí, por lo menos hasta ahora ya el primero que salga. A mí me gusta Gracias. contar las cosas cuando ya están. Lo otro es anécdota, cuando salga. A ti. Bueno, Nelcy Mora saluda y pregunta una inquietud que hace parte del título de la conferencia. ¿Se pueden consumir las terapias florales por tiempo indeterminado o se debe consumir solo por cierto tiempo? Muchas gracias. Yo creo que las esencias de flor las puedes tomar toda la vida. Lo que pasa es que tal vez necesitarías diferentes en diferentes procesos de la vida, pero la naturaleza nos otorga esa posibilidad como el aire que respiramos. En cada momento hay que respirar, pero hay que renovar ese aire que respiramos. Entonces yo sí creo que la puedes tomar
Esto no son esencias de flores, aunque como dije, tienen algunas partes de flores para poder captar esa información, que la usamos como receptáculo para usar elementos de la naturaleza y figuras geométricas y bueno, muchas cosas más, y cristales, piedras, cuarzos, muchas cosas más, hilos y cosas que no importan ahora. O sea que hay de todo un poco para poder obtener esto. Pero lo que sí es claro es que puedes tomarlas toda la vida. Yo sí estoy seguro que la naturaleza se dispone para darnos todo el tiempo, además porque nos acompañan siempre. La naturaleza sabe lo que va a pasar a un lenguaje que no es el conocimiento humano. El ser humano está dominado por el conocimiento intelectual, pero la sabiduría está disponible siempre. Entonces la naturaleza sabe en un tiempo. Hay cosas muy bonitas de la física moderna que a veces cuando uno mira esta dualidad de los electrones, por ejemplo, que depende del observador, lo ve como uno, como dos, toma un camino como otro, empiezan a rompernos toda esta condición, el cuántico y esto que estaba hablando Sandra hace un momento. Cuando uno puede mirar este microcosmos y conectarse, se conecta con todo, porque es que estamos hechos de lo mismo, de la misma realidad del cosmos. Así que tómalas, claro. Alejandro Sánchez, doctor, otra preguntita. Sé que las esencias dependen de la situación particular de cada persona, pero hay algunas esencias que usted considere que potencian o ayudan a fortalecer estos 5 recursos de solución. ¿Cuáles serían? Sí, es fácil decirlo de esta manera. Si tú tomas tu ascendente, vas a tener la capacidad de reconocer la oportunidad de estar vivo. Si tomas tu sol, vas a renovarte y ver con nuevos ojos cada oportunidad. Si tomas tu luna, vas a poder volverte más grande en el sentido de que al no tener luz propia, conectarte con esa luz que sería la luz del sol y reflejarla, porque te rindes ante ella. Si utilizas el sitio donde estaba tu nodo norte, la característica particular, vas a poder persistir y sostenerte en ese lugar. Y si te tomas tu quirón, vas a poder renunciar a quedarte con algo que te limita, es renunciar a esa condición y así liberar esa herida que, porque el hecho fundamental de la mente es que hay que liberarla, no controlarla. El ser humano quiere controlar y eso es para mí un error. El antropoceno nos ha mostrado que controlar. Entonces, si tú tomaras el sol tuyo, por ejemplo, estarías teniendo una vitalidad especial, una renovación especial. Después de unos días lo vas a sentir. Independientemente de que no tomaras todo un esquema, te va a servir para eso. Y de hecho, eso sí lo he usado durante mucho tiempo para los pacientes graves, darle su sol y se vitalizan. Muchas gracias. Algunas observaciones y le damos la palabra a Vanessa Hernández. Gracias por compartir este conocimiento transformado en sabiduría. Qué hermosa herramienta. Lizeth Bautista, recordemos la enfermedad es una oportunidad de escuchar tu cuerpo y tu cuerpo no está separado. Las flores son maravillosas para superar conflictos bloqueantes. Claudia Mejía, agradecimiento inmenso por compartir esta experiencia de exploración de conocimiento. Ana Lilia tiene una pregunta breve, pero primero vamos con... ¡Ay! Se nos fue quien estaba esperando, que era Vanessa. Se nos fue. Por ahora, mientras Vanessa vuelve, démosle la palabra entonces a Henry. Henry, puedes activar tu micrófono. Buenas noches. Al doctor, una excelente conferencia. Le felicito, la verdad, porque son cosas que uno muchas veces no conoce a profundidad, pero esto le da una luz para ser estudioso en ese tema. La pregunta es, con respecto a las herencias familiares, ¿qué existe o qué forma habría para poder desbloquearlas? ¿A través de pronto unas esencias o qué mecanismo podemos obtener para poder llegar a tener un desbloqueo de estas herencias? Muchas gracias. Lo que nosotros podríamos hacer es usar eso que nos dieron para que cuando lo podamos usar ya no lo necesitemos más. Eso es como una muleta. Si uno no sabe caminar, la muleta, eso se llama karma. El karma es memoria y en realidad es acción, es usar eso que te dieron para liberarte. Ahora, en esencias, por ejemplo, está Boab, y que es una esencia de Bush, que es para eso, para soltar. Hay otra que, por ejemplo, es de aquí colombiana, que es el quiche, que te podría soltarlo, pero en estas esencias es usar los nodos.
En usar los nodos vas a usar toda tu ancestralidad, que es biológica y espiritual al mismo tiempo, y toda tu potencialidad, que es esa ruta hacia donde te diriges en ambas formas. Entonces ahí sería buscar dónde están tus nodos y usar ese hilo específico que se genera entre un nodo y el otro, que son esas relaciones entre el Sol y la Luna, porque son nuestras grandes luminarias que determinan todo. Entre el Sol y la Luna es que se manifiesta lo que hay en nuestra Tierra. Estamos teniendo las mareas que se levantan, estamos teniendo pues los ciclos de la naturaleza llamados primavera, otoño, verano, los ciclos del día y la noche, los ciclos lunares. Entonces, cuando ellos dos hacemos una relación, se llaman nodos. Y esos nodos son lugares que se están generando desde la geometría en el movimiento. Y además eso tiene una periodicidad aproximada de 18 años, un poquito más, y es donde da origen a los eclipses, que es cuando ellos, las luminarias, se tapan. Entonces, ahí está esa condición de nuestro pasado y de nuestra proyección hacia el futuro, en este caso, en este tipo de esencias. En las de Bush sería tomar Boab, por ejemplo. Doctor Pedro, ¿va a decir algo? No. No, pues dar las gracias por estas informaciones que esperemos que todo el mundo comience a experimentar y podemos hacer un gran trabajo entre todos. No sé si Santiago haya pensado en hacer una especie de experimento. Sí, yo eso quiero, Pedrito, lo he hecho con algunas personas. La idea es cuando lo tengamos disponibles, empezar a que la gente apunte, y le he pedido a las personas que lo hagan en cierta forma y hemos ido recopilando información, porque la idea es que aprendamos. Yo estoy consciente de que esta historia está incipiente y que hay un camino. Vuelvo, insisto, ahí hay algo y es contárselos para poderlo usar. Vanessa le volvió a aparecer. Sí, correcto. Ya le permití también para que activara su micrófono. Vanessa, haz tu pregunta. Gracias, buenas noches. Más que pregunta es agradecer infinitamente a Santiago por esta sabiduría que nos está regalando. Agradecerle por este recorrido tan hermoso que nos has hecho en esta presentación. Estoy vibrando de la emoción. Estoy realmente emocionada. Tú dices que no sabes de astrología, pero creo que tienes lo más lindo, que es la sensibilidad de poder experimentar y fundirte en ese cosmos, fundirte en esa experiencia, en esa emoción. Todo lo que nos cuentas de los momentos en los que quisiste abandonar y creo que muy seguramente esos ritmos y esos ciclos te dieron los momentos en los que quisiste y no abandonaste, y te agradezco infinito por esta herramienta tan amorosa. Espero que salga muy pronto porque sé que va a ser de gran servicio para todos los que vibramos con este tipo de sabidurías y con este tipo de magia y de sorprendernos con lo que la vida nos regala. Muchas, muchas gracias. Tan bella, querida Vanessa, muchas gracias. Sí, yo espero que les sirva a muchas personas y lo que decía Pedro, sí, además a mí hay una cosa que es muy bonita y fue muy bello. Tuve unos momentos de conciencia muy bonitos en algunos momentos, unas expansiones ilimitadas, una sensación de unidad indescriptible, y al final, siempre que encontraba que eso llegaba, en el instante que eso lo sentía, aparecía una certeza interior indescriptible. Lo que ocurre es que sería ideal que muchas más personas lo pudieran utilizar, así que el año entrante, mi interés es que esto, después de la segunda mitad de enero, esté ya pues disponible para todo el mundo. Ya está, digamos, la fase 1, 2 y 3, pero pues faltaría la otra, pero ya aquí toda esta casa, en este cuarto piso de esta casa, por decirlo así, nivel, la hemos adecuado para eso. Y el trabajo es muy bello porque cada vez que hago algo más, comprendo un pedacito más de este iceberg gigantesco. Así que bienvenidos todos y todas. Y gracias por persistir aquí, aguantarse este cuento. Ojalá los astrólogos lo puedan usar, pero también cualquier persona. Y sobre todo porque esto es algo para eso, para que uno crezca o sane heridas o transforme sus dolores.
Por acá nos queda una Santiago, pregunta, doctor, de Ana Lilia. Si no se sabe la hora del nacimiento, ¿se pueden tomar las esencias? Sí, claro. Y yo creo que hay varias oportunidades para tomarlas. Es evidente que la hora del nacimiento nos puede marcar. Hay muchos astrólogos. Vanessa, quien acaba de hablar, es astróloga y muchos saben cómo por eventos de la vida determinar la posible hora de nacimiento. Y así, entonces hay astrólogos que te pueden ayudar en eso. No sé cómo lo hacen, pero sé que lo hacen. Si no sabes la hora de nacimiento, pero sabes el día, ya tienes mucho. Y si sabes la época, tienes el sol y tienes muchas cosas. Y se pueden usar esas esencias, por supuesto, porque una forma es manejar tus conflictos y otra es utilizar esa potencia para que se active. A mí me gusta usar la palabra técnica hoy para usarlo, que es descargar esa app, actualizar esa app. Entonces, si tú te tomas tu sol, actualizas la app de tu sol con toda la renovación del sol actual. Eso es todo. Bueno, pues aquí hay una pregunta que creo que ya la respondió, era que pedían que volviera a mencionar si tomas tu sol, si tomas tu luna. La idea es que la persona en un año va a tomar 8 cosas distintas. Va a tomar su sol, va a tomar su luna, va a tomar su ascendente, va a tomar su nodo norte, va a tomar su nodo sur, va a tomar los 2 nodos en equilibrio y va a tomar algo que es unas figuras que se crean en la carta astral de cada persona, que es un pentágono, porque todo esto está basado en el 5 y en el 8. Si alguien lo vio, pues vio ahí 8 y 5, pues esta es una simbología del 8 y el 5 que tiene, bueno, esa es otra historia de la geometría, pero es el triángulo con el pentágono sumados. Entonces esto está basado en pentágonos y en triángulos. Entonces hay ángulos de 120 grados y el pentágono, por ejemplo, para que me entiendan, está basado en ángulos de 108 grados. No es por azar. Entonces, aquí al final, uniendo la carta de la persona, se tomaría el pentágono. Ahora, si uno no tiene la fecha y hora de nacimiento y el lugar exacto, el 108 del pentágono no se puede sacar exacto, pero se pueden tomar las otras esencias del mes o incluso uno puede tomar esencias para alguna cosa. Ahí por el otro momento le he dado a algunos pacientes algunas cosas puntuales para algunos temas, dándole algo que no tiene nada que ver con su carta natal y ver el efecto, y también uno ve el efecto de que esa información igual la tenemos todos de alguna manera diferente, no tan superlativa como mi sol o mi ascendente, pero sí útil si la utilizo. Doctor Pedro Carmona, creo que usted iba a mencionar algo hace un momento. No, pues muchas gracias, Santiago, muchas gracias. Esta es una información muy profunda, muy bonita y nos puede llevar a una expansión de conciencia, la cual todos estamos buscando, más en esta época que ha sido difícil. Muchas gracias, Santiago, por habernos acompañado. Bueno, John, ¿para cuándo tenemos la próxima conferencia? En enero, ya en diciembre no, porque sería diciembre 20 y pico y la gente está en otro cuento, pero en enero volvemos a empezar un ciclo aquí el último jueves de enero, será, ¿no? El doctor tiene razón, una recomendación, mucho cuidado con la comida que encoge la ropa, mucho cuidado con esa comida que es la típica navideña, que la gente no sabe por qué se les encoge la ropa en enero. En respuesta a lo que dice el doctor Pedro Carmona, claro, aunque con el doctor Santiago ya vamos hasta el otro año, el 9 de diciembre tenemos la última charla de Sendero del Ser a las 10:30 de la mañana con Olga Sofía Pérez, una chef profesional donde nos va a enseñar y vamos a aprender a preparar platos deliciosos con vegetales comunes para poderlos utilizar en la mesa navideña. Esa comida no encoge la ropa. Independientemente de si la persona es vegetariana o no, lo importante es que se deben comer muchos vegetales de colores distintos. Bueno, a todos mil gracias por sacar de su tiempo con tanta información, tanta charla y tanto video, por habernos acompañado. Doctor Santiago Rojas, siempre a nivel personal y desde Sendero del Ser, inmensa gratitud por todo este conocimiento y toda esta información que usted nos comparte tan amablemente. Bueno, aquí me acaba de escribir Claudia, alguien que conozco, y me dice: gracias por la información de las esencias de tiempo y espacio. A mi hermana le formuló Luna en Leo. ¿Qué le trabaja? Se le ha despertado el amor a la vida. Bueno, pues precisamente eso es lo que está trabajando ahí. Luna, esto es lo bonito, le está la flor, en este caso, como no esencia, sino la luna,
nos está rindiéndose ante algo inconmensurable. Y desde Leo, pues es un símbolo diferente. No sé exactamente lo que es Leo ni qué es Luna en la astrología, sé lo que simboliza cada una desde la geometría. Y ahí estaremos encontrando, pero la pregunta que me hace Claudia, la respuesta está ahí, exactamente en lo que ella está sintiendo. O sea que ahí uno se va dando cuenta de lo que va haciendo cada flor y yo voy apuntando cada respuesta y algún día sacaremos toda esa información. Pero ahora estoy feliz de habérselos contado. Nos veremos en enero y háganle caso a esa charla entonces de las frutas y las verduras y todos los vegetales. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias, adiós, feliz noche. Chao, Doctor chao. Pedro Carmona. Adiós, adiós. Gracias.